Bien, el tema de hoy va a ser un tanto más complejo que el del anterior video. Si no sabes, el anterior video hablé sobre la diferencia entre el psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual y cómo ambos tienen un rol importante a la hora de tratar diversas sintomatologías, diversas patologías, distintas búsquedas que puede tener una persona a la hora de buscar una terapia. Ahora bien, el tema de hoy, la cordura y la realidad, va a tener en cuenta estas dos perspectivas de la psicoterapia y voy a intentar ilustrar la importancia que tiene la realidad, el concepto de la realidad y el concepto de la cordura para pensarnos sanos o no sanos mentalmente a grandes rasgos. Primero que nada, estos son temas muy complejos, muy amplios, estas nociones de la cordura y esta noción de la realidad específicamente ya ni siquiera roza si no se mete directamente en cuestiones filosóficas, pero voy a intentar traerlo a tierra y encauzarlo directamente en el plano psicológico para que tenga sentido y utilidad para cualquier persona que esté interesada en no solamente la terapia, sino en entender lo que le pasa internamente y cómo eso afecta directamente el estilo de vida y el tipo de vida que va a tener. Bien, para comenzar, por supuesto, siempre lo ideal es definir términos. Voy a hacer unas definiciones relativamente ambiguas, relativamente amplias, simplemente por lo que dije antes de que son conceptos muy complejos y no puedo pretender condensarlos al 100% en una definición clara y concisa. Pero cuando hablo de cordura, voy a estar hablando de la correspondencia entre el modelo que utilizamos para actuar en el mundo y nuestra forma de actuar en el mundo principalmente con efectivamente cómo uno debe actuar en el mundo. O sea, las personas tenemos ciertas tendencias, ciertos patrones de comportamiento que se ajustan en mayor o menor medida a lo que espera el mundo de nosotros o lo que queremos lograr en el mundo. Una persona que tiene un patrón de acción o una forma de esquematizar el mundo que es coherente, que es práctica, que es efectiva, va a lograr cumplir sus objetivos. Mientras que si nuestro patrón de acción no se ajusta a las expectativas o a la estructura del mundo, esto va a ser imposible. ¿Qué significa esto? Y bueno, si yo pretendo ir de A a B flotando, voy a tener un problema, porque no puedo flotar. Entonces, si yo realmente espero eso, va a haber una gran distancia entre mi forma de concebir lo que puedo hacer y lo que efectivamente puedo hacer, ¿no? Esto es, por ejemplo, es claramente un ejemplo ridículo, pero no lo es tanto, porque en su extremo más marcado estamos hablando de una persona rematadamente loca, que quizás sí cree que puede flotar de aquí a allá. Y por supuesto se va a encontrar con un montón de problemas cuando realmente quiera hacer eso, aunque el concepto de querer hacer en una situación tan extrema se vuelve un poco complicado porque a un cierto nivel de locura, o sea, de no cordura, ya no se sabe si es tan posible hablar sobre desear, sobre realmente haber una intención detrás de las cosas y no simplemente un flujo con el mundo como si uno fuera una maquinita, ¿no? Justamente la cordura entonces, como dije, es qué tanto se corresponde la forma en la que creo que tengo que actuar en el mundo para lograr un objetivo y la forma que efectivamente tengo que incorporar para poder lograr eso. La forma cuerda de dirigirme de A a B es caminando o subiendo en un auto, prendiéndolo, poniendo primera, apretando el acelerador, evitando obstáculos en el medio, por supuesto. Es una simplificación, pero se entiende el concepto. Y hay un montón de situaciones en las que
efectivamente queremos lograr algo, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Quiero crear una empresa. Hay 1.000.000 de pasos en el medio para lograr eso. Y si bien quizás yo no sé qué pasos tengo que seguir específicamente para lograr ese objetivo, por ejemplo, sí tengo que reconocer mi falta de conocimiento, porque eso también es parte de tu modelo de la realidad. Uno puede no saber cómo lograr un objetivo, pero puede saber que tiene que aprender para lograr ese objetivo, que también es un paso a seguir para acercarse a ello, ¿no? Entonces, la cordura y la realidad. Hay muchas formas de pensar a la cordura y por qué algunas personas están más cuerdas que otras, y también problemáticas respecto de la cordura. Para Lacan, que es el psicoanalista más importante de los últimos 100 años, sí, bueno, Freud murió hace menos de 100 años, pero digámoslo así, planteó una de las teorías más importantes, la segunda teoría más importante del psicoanálisis después de la teoría freudiana. Para Lacan, entonces, la cordura está principalmente, aunque no exclusivamente, pero principalmente demarcada por el límite. ¿Qué significa el límite? Que en este caso vendría a ser casi sinónimo a la ley. Uno no puede actuar en el mundo de forma coherente y cuerda si no tiene límites internos. ¿A qué me refiero con límites? No me refiero específicamente a límites morales o éticos, no me refiero a límites de reconocer las leyes de la física, ¿no? Que yo no puedo teletransportarme de A a B, ¿no? Eso también son límites, pero es el reconocimiento inconsciente, digamos, de un límite interno que Lacan llama el nombre del Padre. Es un término muy curioso, por supuesto, lo primero que suscita es el término religioso, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no es casual esa elección. Para Lacan el nombre del Padre, términos, bueno, lacanianos es difícil simplificarlo, pero para que quizá te resuene el término, es un significante muy especial, es el significante más importante, o sea, la palabra más significante, más importante, que uno puede tener en su inconsciente, digamos, porque es la que nos permite poner límites. Para decirlo rápidamente, que les interese un poquito la teoría lacaniana, básicamente el nombre del Padre es un significante, es una palabra, digamos, en términos simples, que nos permite poner comas y puntos y puntualizaciones en general en una oración continua que nos corre en la cabeza. Nuestros pensamientos vendrían a ser como una oración muy larga a lo largo de toda nuestra vida, que nosotros, a través de poder ponerle puntos y comas, inconscientemente, empieza a tener sentido, porque una oración infinitamente larga no tiene sentido, no termina de adquirir una coherencia. El nombre del Padre es el que pone un punto, y a través de ese punto podemos agarrar esa oración mental, digamos, y contextualizarla y darle un sentido, ¿no? Sin nombre del Padre no hay sentido. Y el nombre del Padre, justamente, en términos prácticos ahora, no es algo con lo que nacemos, depende de cómo lo quieras ver, pero digamos que no es algo con lo que nacemos, sino que es algo que justamente es instaurado por una figura en nuestra vida que nos marca un límite, ¿bien? Que nos marca los límites, que nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer. Es algo que puede sonar represivo, ¿no? Es algo que puede sonar hasta fascista, pero bueno, si vamos a ello, el fascismo existió y existe, los regímenes dictatoriales existieron y existen, y no es que una sola persona lo decide y tiene el poder para ejercerlo, sino que hay muchas veces, si no todas las veces, que se logran instaurar estos regímenes, un deseo inconsciente interno de la gran mayoría de las personas que componen una sociedad para avalarlo, para darle lugar y para aceptar
que sea eso lo que impone límites. No quiero profundizar tanto en cuestiones sociológicas y políticas porque no es el punto del video, pero para que se entienda que el concepto del límite, de la ley, del nombre del Padre, no es secundario, es totalmente fundamental, porque si no hay algo que nos pone límites, nos perdemos automáticamente en el mundo. El límite puede ser moral, puede ser legal, puede ser para mantener nuestra integridad física, pero son todos límites. Lo que hace, en términos lacanianos, el límite es ponerle un corte al absoluto. ¿Por qué? Bueno, porque al absoluto, que Lacan llama el A mayúscula, el gran otro vendría a ser como la totalidad, todo junto, el universo todo junto. Y para que tengan sentido las cosas, bien de la tradición estructuralista que Lacan sigue, para que tenga sentido algo, necesariamente tiene que ser distinto a otras cosas, tiene que estar dividido. Si yo agarro un papel negro, no me dice nada, es solamente las líneas que uno traza al escribir o al dibujar que le dan una forma y un sentido. Un papel negro versus un dibujo o un texto, una tiene sentidos y significaciones y la otra no. Bien, entonces, hace falta limitar la información para poder darle sentido a algo. Esta es otra de las razones por las cuales cuando vemos videos de TikTok, digamos, incluso si estamos todo el día viendo videos de ciencia o de filosofía o de nuestra disciplina en particular, casi no vamos a incorporar información, porque queda todo perdido en un mismo scrolling, en un mismo descenso, y es como si fuera todo un video unificado que no terminamos de poder incorporar y darle sentido, porque se vuelve toda una unicidad. No es casual que el formato no tenga división, no haya que saltar de una imagen a otra o de una página a otra, sino que sea todo un continuo. Todo lo que es completamente continuo e infinito pierde todo sentido. Las pausas son importantes al estudiar, por ejemplo. Las pausas son importantes para reflexionar y poder entender un hecho que nos ocurrió, una pelea que tuvimos con un amigo, con una pareja. Sin esas pausas no hay forma de dar sentido a lo que nos sucede. Entonces, esos frenos, esos cortes, esas leyes que no nos permiten avanzar con absoluta libertad, nos llevan a la perdición, porque la absoluta libertad es pura perdición. Y no es casual, no es casual. De hecho, la ansiedad, esto que llamamos ansiedad, en nuestra mente se representa como un montón de caminos adelante nuestro, de los cuales uno no sabe cuál elegir. Es multiplicidad de opciones. La ansiedad se corta cuando tomamos una decisión, cuando decimos, bueno, es este el camino. ¿Cómo tomamos esa decisión? Bueno, podemos basarnos en la lógica, en la emoción. Hay un montón de formas para tomar decisiones. En el fondo es siempre emoción, o casi siempre emoción, pero no vamos a entrar ahí. La ansiedad es una multiplicidad de opciones y uno parado en el medio de estos caminos sin saber a dónde ir. Y esto es muy importante, porque la ansiedad llevada al extremo es directamente la locura. Normalmente nos encontramos con, no sé si estudiar esta carrera o esta, no sé si tomar este trabajo, este o este. No sé si elegir este color o este color para hacer un dibujo, no sé si elegir este acorde o este acorde para empezar la canción. Hay algunos caminos que nos genera un poco de ansiedad tener esa multiplicidad de opciones, pero suele ser limitado y dentro de todo tenemos una idea de hacia dónde queremos ir. Cuando no está el nombre del Padre, cuando no tenemos límites internos, ya no hay camino. Estamos en una planicie infinita. Porque esos caminos, tener noción de que hay distintos caminos, implica que están separados. Implica que sabemos que este es distinto a este, que este es distinto a este y a este y a este.
sin el nombre del Padre no hay caminos. Hay una llanura y un horizonte y no queremos tomar agua, ni comer, ni buscar a otra persona. Estamos vagando. Y es una buena forma de describir, por ejemplo, a un loquito de la calle, como le solemos decir. Son personas que perdieron el deseo. El deseo es un motor que nos impulsa a acercarnos a aquello que en teoría deseamos. Sin deseo, ninguno de esos caminos importa porque yo no quiero ir por ninguno de esos, irrelevantes. Entonces, sin el nombre del Padre no hay caminos. Y si no hay caminos, bueno, y sin deseo, esos caminos no importan. El loquito no tiene el nombre del Padre y no tiene deseo. ¿Bien? ¿Por qué es eso? Es complejo. Pero esa es la base de la locura, de la psicosis. La psicosis vendría a ser como un sinónimo a la locura. Es nuestra imposibilidad de elegir hacia dónde ir. Pero acá hablé de un extremo, de una imposibilidad de movernos, que no existen caminos, que no existe lugar a donde ir. De eso no quiero hablar al hablar de cordura, del todo. Si bien eso marca específicamente lo que no es la cordura, no da lugar a los grises, a los matices, ¿no? Porque la cordura es un continuo. Uno puede estar más o menos loco. Y eso justamente depende de lo que dije anteriormente, que es: yo tengo un objetivo. Quiero ir de acá a acá. Yo creo que hay una manera de ir de acá a acá. De forma derecha, saltando, yendo por los costados. Hay muchas maneras de acercarse a ello. Pero tengo que ser consciente de si la forma en la que me estoy acercando funciona o no funciona. Y estar atento a si funciona o no funciona. Una definición muy expandida de la locura es cometer un mismo error constantemente y seguir cometiendo el mismo error, chocarse la cabeza contra la pared. Que es más loco que una persona que está chocando la cabeza contra una pared, ¿no? Tiene sentido, es coherente. Esto es porque la persona no tiene la capacidad de ajustar su concepción del mundo para acercarse a su objetivo. Si vos te chocas la cabeza contra la pared una vez y reconoces, no puedo atravesar la pared, y la rodeas, eso da cuenta de que no estás tan loco, ¿no? Que puedes aprender del mundo. Y no está del todo separado de la inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia muchas veces, para decirlo en términos muy simples, es la capacidad de aprender, ¿no? Es la facilidad, la velocidad de aprender un concepto nuevo o una nueva forma de hacer cualquier cosa, básicamente. Una persona que es más inteligente va a ser más rápida en esquivar esa pared, digamos. Pero eso no la hace más cuerda necesariamente. Porque mientras una persona, digamos, poco inteligente se choca la cabeza contra la pared y la esquiva, ¿no? Porque se la choca 2 veces o 3 veces y dice, no, che, pará. Y ahí entiende recién, no puedo atravesarla, tengo que rodearla. Y quizás detrás de esa pared encuentra lo que estaba buscando. Muchas veces la persona inteligente ve a la persona estúpida, digamos, por decirlo un poco bruscamente, dice, yo puedo esquivar la pared. Entonces va, se encuentra una pared y la esquiva, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Se choca contra otra pared. Bueno, la voy a esquivar. Y la esquiva, y otra pared. Y la esquiva, otra pared. Ahí lo que pasó es que la persona inteligente cree que solamente por saber esquivar la pared, o por ser rápido en esquivar la pared, se está acercando a su objetivo, cuando quizás está simplemente pasando de pared en pared en un edificio en construcción y nunca va a llegar a ningún lado.
La inteligencia es solamente velocidad de aprendizaje, pero no te ayuda a entender cuál es verdaderamente tu objetivo. Y en ese sentido, la persona poco inteligente podría ser mucho más sabia que la persona muy inteligente, porque sabe que detrás de esa pared está lo que está buscando, o si ve que no está detrás de ahí, quizás no tiene que rodear una pared, quizás tiene que ir por otro camino, ¿no? Eso tiene que ver más con ser sabio que con ser inteligente. Entonces, la cordura no está tan asociada a la inteligencia ni nada por el estilo. Tiene que ver con muchas cuestiones. Una persona extremadamente narcisista, por ejemplo, puede llegar a ser poco cuerda, puede llegar a acercarse a la locura a través de su narcisismo. Y bueno, el ejemplo que di es un claro ejemplo de una persona inteligente y narcisista, porque solamente está superando al tonto, o creyendo superar al tonto, pero repitiendo su propio error. Bueno, volvemos a la cordura. Mencioné varias veces el tema del modelo interno, de la forma en la que entendemos que funciona la realidad. Di ejemplos simples como el chocarse una pared, como el caminar en vez de flotar, reconocer cosas básicas, ¿no? Pero nuestros modelos internos van mucho más allá de entender que una pared es sólida y que no podemos flotar y reconocer la existencia de la gravedad. Es mucho más complejo que eso. Implica entender que hay códigos sociales que son inviolables, entender cómo reconocer cuando una persona está desesperada, enojada, feliz. Son cosas mucho más importantes esas, ¿no? Bueno, más importantes, mucho más difíciles de perfeccionar. Entender las expresiones humanas, las emociones humanas, entender, no sé, abstracciones matemáticas muy complejas, conceptos filosóficos muy profundos. Todo esto conforma un modelo de realidad. ¿Bien? Pero acá hay un problema. Acá hay un problema muy grande. Porque acabo de mencionar conceptos filosóficos, acabo de mencionar abstracciones matemáticas. Y esas cuestiones no son del todo prácticas para vivir nuestra vida. ¿Cuántas personas muy ilustradas en matemática, en filosofía o en cualquier temática compleja o que suena difícil, conocemos que tiene relaciones tóxicas constantemente, se pelea con todo el mundo, no tiene un mango para salir adelante a fin de mes? Sucede mucho eso. Y tiene mucho que ver con el narcisismo de la persona inteligente, ¿no? Y tiene mucho que ver con autismo también, porque bueno, la persona autista en general, al no poder reconocer los patrones que rigen la existencia cotidiana, tiene que crear su propio mundo interno. Y ese mundo interno, bueno, es muy difícil de que sea perfectamente coherente con el mundo externo, ¿no? Es como que viven en su fantasía muchas veces. Eso también está relacionado con gente creativa, que le interesa las cuestiones más artísticas, digamos. Muchas veces las personas creativas, los artistas, crean un mundo interno que en general no se condice con el mundo externo, y también es una de las razones por las que tienden a tener mayores índices de depresión y ansiedad, porque efectivamente su mundo interno puede ser muy coherente y puede ser muy interesante y muy rico, pero no los ayuda a vivir en la vida real, digamos, o por lo menos no en gran medida. Y esas son las razones por las que también los locos funcionales son los artistas, los músicos, los escritores, los poetas, los filósofos. Son gente que tiene
son gente que tiene la dificultad, que tiene la desventaja, que tiene la maldición de tener la capacidad de crear constantemente, pero de tener que vivir en este mundo. Y no es sencillo para el artista dar lugar a esa capacidad creativa, a ese impulso creador, y de aprender a vivir en el mundo al mismo tiempo. Por algo, las personas en general, en términos generales, que más plata hacen, no suelen ser creativos. Suelen ser gente que intentó maximizar su forma de actuar en el mundo real y, en consecuencia, también no tienen un mundo interno tan desarrollado. Es muy simple, pero es así. Pero hay outliers, como se dice, hay ejemplos que se salen de la vara, ¿no? De lo esperable, y hay artistas que la rompen toda. Hay artistas que crean algo increíble y que, vos lo ves y también están medio loquitos, ¿no? Como la gran mayoría de los grandes artistas. Buscan experiencias nuevas, fuera de lo común, experimentar con sustancias, con relaciones amorosas de todo tipo, con vestimenta, con culturas y un montón de otras cosas, ¿no? Pero ese genio creativo tiene algo muy especial, que es un ímpetu tan grande de crear un mundo interno, pero a la vez tiene el suficiente narcisismo para estar desesperados por mostrarlo. Y eso no lo digo en términos negativos, porque sin ese narcisismo de los grandes artistas sería muy difícil descubrirlos y sería muy difícil que nos enriquezcan como lo hacen, ¿no? El genio creativo, que además tiene su lindo toque de narcisismo, es el que busca a toda costa mostrar lo que tiene para decir o lo que tiene para tocar o lo que tiene para mostrar visualmente. Y nos aportan un montón. Esa gente tiene la maldición de tener que estar lindando constantemente entre la cordura y la lucidez. Porque tienen que estar extrayendo información de su mundo interno, que como dije no se condice con las reglas del mundo externo, y trayéndolo al mundo externo de forma útil y práctica. Y es extremadamente complicado. Y diría yo, que ese trabajo de crear, no solamente de crear un mundo interno y de entender el mundo externo, sino de encontrar qué elementos de ese mundo interno que creaste, si los traes al mundo externo, tiene sentido y abren horizontes, eso es la verdadera cordura para mí, porque estás creando orden del caos, estás verdaderamente manifestando a la realidad algo que no existía. Y si es, hablando por supuesto de que sea algo útil o algo esperanzador o que genere emociones, no es sencillo para nada, para nada. No aplica solamente a los artistas, aplica también a personas de marketing que descubren una nueva manera de convocar una emoción en las personas, aunque claramente tiene su toque artístico eso. Aplica incluso a inventores, a ingenieros, porque quizás no tiene nada que ver con lo emocional, pero se crean en su mente una estructura, bueno, no comprendo eso, de este tipo de cuestiones, pero imaginan una disposición de microchips particular que creen que va a ser más eficiente que la que se usa a nivel estándar hoy en día, y no debería ser mucho más cara tampoco, no requiere más materiales ni costos de producción más elevados, la traen a la realidad y funciona. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque justamente, como dije antes, implica la capacidad de crear un mundo interno, de entender el mundo externo y tener los recursos y la voluntad de traer
algo específico de ese mundo interno que tuviste que haber seleccionado específicamente, haber reconocido que es coherente con el mundo externo, útil, práctico, realizable y que la gente va a comprar, encontrar la manera de hacerlo. Que la gente va a comprar es muy importante hoy en día. En especial cuando estamos hablando de algo que no es una obra de arte. Porque una obra de arte requiere relativamente pocos recursos para crearse. En cambio, una invención tecnológica no. Sí o sí necesitas a alguien que te lo banque. Entonces tenés que aprender de marketing, tenés que aprender de un montón de cosas que una persona loca no puede. La persona loca es justamente la que vive en su mundo interno y no desarrolla las herramientas para traducir nada a la realidad. Lo vemos en sus comportamientos, en su forma de desplazarse por la calle, por su forma de no hablar. No hay nada que nos haga sentido de lo que hacen, no hay nada. Y muchas veces el loco pero genio creativo artista también suena incoherente, también suena extraño, alejado, a veces hasta siniestro. Porque la distancia que hay entre eso que está produciendo y la efectividad que tiene la realidad es muy grande. Entonces es muy difícil entender cómo esto que tengo acá se relaciona con la realidad. Pero quizás ese genio creativo, y este es un genio creativo mucho más raro, como lo era Nietzsche, por ejemplo, esos son los que producen cambios que no ven en su vida, que aparecen después, muchas veces, porque estás tan fundamentalmente adelantados en ese sentido y entienden tanto a la realidad que no solamente la entienden ahora, sino que la entienden en el pasado y en el futuro, y entienden los mecanismos que la hacen moverse y entienden hacia dónde se va a dirigir. El verdadero genio vive en el futuro y no es una exageración. El presente es contingente para el verdadero genio. Es el que entiende el patrón eterno de la realidad, por lo cual sabe cómo se va a manifestar en el futuro y escribe, porque en general son escritores, para el futuro. Y esa es la condena del genio de verdad. No va a poder vivir en el presente, no va a poder vivir y habitar este plano de verdad siendo feliz, sino que va a tener que estar entregando todo al futuro y a un tiempo en el que esa persona no va a existir. Pero como desarrollé, como expresé, como mostré recién, la cordura tiene que ver con nuestra capacidad de habitar el mundo, entendiéndolo y dirigiéndonos efectivamente hasta nuestros objetivos. Y esto ya es una conclusión lógica, pero en el fondo una opinión, ¿no? Cuanto más alejado está ese objetivo de nosotros, pero lo terminamos logrando, eso demarca mucha más cordura que el que solo tiene que ir de A a B. Ambos tienen modelos del mundo que les permiten lograr sus objetivos, pero cuando tus objetivos son tan lejanos y lográs llegar, bueno,
eso implica que entendiste más el mundo que la otra persona. Y eso no te hace mejor necesariamente. Porque no todos los objetivos difíciles de alcanzar son buenos. Por supuesto. Así que la cordura no la demarca la inteligencia, necesariamente. La cordura no es tan fácil de entender en ciertas personas muy peculiares, pero es algo que todos necesitamos. Es lo único que nos permite vivir en este mundo, relacionarnos con personas, ser felices. La cordura. Porque sin cordura no hay deseo. Y sin deseo no hay nada. Porque nada importa. Si no deseas nada, nada te importa. Y si nada te importa, no estás acá. Y no sé si estás. Valoremos más a nuestros artistas, a nuestros filósofos, a nuestros intelectuales, a nuestros inventores, porque tienen un peso muy grande. Y lo saben, aunque quizás no lo sepan verbalizar del todo. Están intentando crear algo nuevo de la nada. Y requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio, no solamente tener que trabajar y no poder descansar, sino sacrificar que te vean como alguien cuerdo, sacrificar que te vean como un potencial amigo, una potencial pareja o un potencial socio. Es muy complicado para las personas muy creativas, muy complicado. Pero si le estoy hablando a una persona creativa, lo que te voy a decir es: concéntrate en el marketing. Concéntrate en el marketing. Porque si realmente querés vivir de lo que haces, tenés que aprender a mostrarle a la gente que le sirve de algo. ¿Sí? Tenés que mostrar realmente su valor. Y mostrar y hacer algo muy valioso no necesariamente va a ir de la mano con que sea súper fácil mostrar que es valioso. Fundamental. Fundamental. Y es muy complicado. Pero no te queda otra. Porque si la persona creativa no crea, se muere por dentro. Y se vuelve un loquito. Porque toda esa información, toda esa riqueza interna se queda ahí. Se queda ahí. En ruminaciones, en imágenes, hasta que perdés la diferencia entre la realidad y la ficción. Cuanto más loco crees que estás, más tenés que crear y más tenés que prestar atención al mundo externo también. Porque te podés volver más loco o más cuerdo, dependiendo de cómo actúas. Y en ese sentido, y esto va a ser lo último del video, lo más importante para mantener tu cordura es no mentirte a vos mismo o a vos misma. Porque cuando te mentís, te estás mintiendo también a vos mismo o vos misma. Y si te decís a vos mismo o vos misma: yo esa pared la puedo atravesar. La puedo atravesar. Te chocas, la rodeás y decís: la atravesé. Tu cerebro es un pleido, es una masa muy maleable. El cerebro no distingue muy bien entre la fantasía y la realidad, entre lo imaginado y lo que verdaderamente experimentaste, entre la palabra genuina y la palabra de mentira. Te vas a creer que puedes atravesar la pared de verdad, y eso llevaba a todo. Y si te mentís lo suficiente, te vas a creer la mentira. Y si te crees la mentira, tu modelo de realidad va a ser incoherente. Y todo lo que hagas va a hacer chocarte contra paredes. Y si crees que puedes flotar, ahí no te vas a poder mover del lugar donde estás parado. Metafóricamente, no exagerando, pero espero que entiendas el concepto.
Muchas gracias, eso es todo. Espero que haya sido de utilidad para alguien. Intentaré hacer el próximo en breve.